5. El versículo 5 nos deja entender algo. El versículo 5 dice, Él levantó testimonio en Jacob, estableció una Torá en Israel, la cual Él ordenó a nuestros padres que la hicieran conocida a sus hijos. Entonces, ¿cuál es el legado? Nosotros hemos entendido, y por lo que entiendo el pastor Jimmy la semana pasada dio la explicación de esa herencia, y lo vimos también, bueno, la hemos visto en las últimas 2 parashot, el tema de la herencia. Y a mí me ministró mucho porque las hijas de Zelofehad, creo que es esas 5 mujeres que van y reclaman su herencia. Pues nosotros tenemos una gran responsabilidad en dejarle a nuestros hijos la herencia correcta. Entonces, obvio, yo trabajo, estamos en un sistema llamado mundo. Yo también quiero dejarle a mis hijos una herencia económica, ¿cierto? Una herencia financiera. Quiero dejarle a mis hijos, si puedo dejarles una casa, si puedo dejarles cosas materiales, gloria al Padre. Pero ¿es ese el objetivo de lo que yo hago diariamente? No. Porque yo he entendido de que yo puedo dejarle a mis hijos millones y millones y trillones de dólares. Y claro que eso les daría una vida, me imagino que feliz, pero les daría el shalom eterno, que ese es el legado. El legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos es más. Este legado no lo recibimos hasta el final. Me explico. Nosotros hemos recibido la Torá de acuerdo a lo que hemos aprendido, pero nosotros no hemos experimentado la Torá en su plenitud y no la experimentaremos en su plenitud hasta que no estemos en la presencia de nuestro Elohim. Mientras tanto, por eso en el libro de Josué dice, esfuérzanse y sean valientes. Entonces, lo que yo he recibido es el legado, pero no lo he podido perfeccionar, no lo he podido aprovechar, no lo he podido vivir todavía. Es más, moriré y se lo tendré que dejar a mis hijos. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es que este legado se desmantela y verdaderamente se vive a la plenitud? Cuando estemos todos en la presencia de Yeshua. Por eso es que este legado es tan importante que nosotros entendamos qué tipo de legado es que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos y qué es lo que nos dice acá en el versículo 5, qué es lo que se refiere. Yo no puedo decir, a pesar que por fe yo digo que he recibido la Torá, yo no puedo decir que la he recibido y la estoy viviendo si todavía tropiezo, porque la Torá es perfecta. Ese legado es el que yo instruyo para que la próxima generación instruya, para que la generación después de eso instruya, e instruya, 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 hasta que todos lleguemos a la perfección del gran varón. Espero que me haga entender. Entonces, mira la importancia de esto. Entonces, por eso es que esta palabra, el versículo 5, es una palabra viva, no es una palabra del pasado. O sea, acá está diciendo, la cual él ordenó a nuestros padres que la hicieran conocida a sus hijos. Hoy nosotros estamos conociendo, estamos conociendo. Sigo leyendo en el versículo 6, porque acá es donde viene esta herencia, para que la próxima generación lo supiera. Otra vez, esto está hablando a nosotros, para la próxima generación, incluso los hijos que debían nacer, que a su vez se lo declararán a sus hijos. Es un acto continuo. Cuando yo pienso en una herencia, en un legado, en el aspecto del mundo, es que cuando yo muera, entonces mis hijos se reunirán con un abogado, no sé, y ahí ellos recibirán su herencia. Eso no ha pasado con nosotros. No podemos decir que eso ha pasado. ¿Ok? Lo que nosotros hemos recibido es el conocimiento del legado. Para nosotros, en lo que aprendemos lo enseñamos, pero la plenitud de este legado no la hemos obtenido y no la obtendremos
hasta el final de los tiempos que estemos en Yeshua. Por eso es tan importantísimo que nosotros no frenemos el ciclo de pasar este legado de generación en generación en generación. Porque si nosotros lo paramos, lo frenamos, entonces Israel pierde su herencia y cuando llegue el día de sentarse ante el juez, no habrá Israel para sentarse ante el juez. Ahora, lo que digo, eso no va a pasar, porque evidentemente cuando solo pensaba el mundo y cuando tú y yo solo pensábamos que los únicos que quedaban de Israel eran los judíos y que nosotros habíamos reemplazado a Israel y todo eso, boom, el Padre nos da este conocimiento para ahora nosotros, ¿qué hacer con este conocimiento? Empezar a dárselo a nuestros hijos. Ese es el legado que le damos nosotros a nuestros hijos mientras llega ese tiempo. Ahora, el versículo 7. Esto me pareció súper importantísimo, porque ¿para qué le queremos dar esto a nuestros hijos? ¿Para qué yo he recibido esto? Dice lo siguiente, los que entonces, o sea, nuestros hijos, los que entonces podrían poner su confianza en Elohim, no olvidando las obras de Elohim, sino diligentemente obedeciendo sus misbot. Entonces, el legado que sí se activa, la parte del legado que se activa, que se ha activado en mí al yo recibir esto, la parte del legado que se va a activar, que se activa hoy en la vida de mis hijos, al ellos conocer esto, es que pueden poner su confianza en Elohim. Eso nosotros no vamos a necesitar confianza ni fe cuando lleguemos a la presencia del Padre. No sé si alguna vez lo habían pensado así. Tú no vas a necesitar ni emuná ni teshuvá, porque ya estás en su presencia. Mientras tanto, mientras vamos rumbo al recibir el legado, nosotros confiamos y creemos. Y hacemos teshuvá cuando nos desenfocamos. Pero ya cuando hemos recibido el legado, ya esto es mío. Por eso dice, los justos heredarán la tierra. Entonces nosotros, en ese entonces, nosotros no tenemos que preguntar, que tener fe, no tenemos que creer, no, porque ya sabemos, ya estamos, ya somos el legado manifestado a la plenitud, ya estamos a la perfección del gran varón, en un completo ejad. Ese es el legado. Ahora, aquí me pareció esto súper importante y no sé si lo que voy a explicar lo voy a explicar correctamente. Voy a estudiar esto más, pero me inclino a decir que sí está correcto. Cuando dice poner su confianza, resulta que esa palabra confianza, nosotros pensaríamos que sería la palabra fe, pero no lo es. No es la palabra emuná. Resulta que esa palabra, déjame ver qué dice. Sí, esa palabra en el hebreo es la palabra keshel. 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 Y la palabra keshel tiene en su polivalencia, tiene lo que significa confianza, ¿cierto? Como esperanza. Pero algo que me rompió el coco es que también significa estupidez. La palabra keshel, que significa confianza, también significa estupidez. Y yo me quedé pensando y la miré y miré cada letra y estudié el pictográfico y en realidad, claro, tiene completo sentido. Porque cuando yo ahora miro la palabra en forma literal, en el hebreo literal, leámosla como traduce su significado literal. Entonces podrían poner su estupidez en Elohim. ¿A qué me refiero? Cuando yo no confío en Elohim, yo confío en mí mismo. Eso es estupidez. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Pero eso es, el hebreo el hebreo es un idioma muy simple. Para nosotros se nos complica porque pues no ha sido nuestra cultura. Pero cuando yo pongo
mi confianza en mí, ahí está hablando de mi estupidez. Pero cuando yo pongo esa confianza en el Eterno, ya se convierte en confianza, ya no es estupidez. Ese es el legado que yo le tengo que dejar a mis hijos. Porque nosotros, personas como Pastor Jimmy, la pastora Vivi, mi esposa, hay muchos de nosotros que estamos acá ya con pelo gris. Hemos cometido muchos errores y hemos hecho muchas estupideces porque hemos confiado en el yo, en el razonamiento. Ahora, yo les comparto, mi madre me dejó a mí un legado que se llama la fe, porque a pesar de no tener ella el conocimiento de la Torá o del cristianismo en sí, siempre me dio la fuerza, me dejó entender que mi fuerza se encontraba en la fe, literalmente. O sea, yo literalmente aprendí a hacer ejercicios con la fe de mi mamá, porque ella siempre me decía, para atrás ni para coger impulso. Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Cuando yo era niño, yo tenía una tía que ella era testigo de Jehová. Y allá en Colombia pero era una mujer de mucha fe. Y esa tía transmitía una paz increíble. Y nosotros, ella me llevaba caminando de su casa a la casa de otra tía. Y pasábamos por un barrio bien peligroso. Yo tenía por ahí 7, 8 añitos. Pasábamos por un barrio bien peligroso. Y en ese momento ella me cogía bien duro y ella empezaba a orar. Obvio, le oraba a Jehová, pero me dio un conocimiento de una fe. O sea, me enseñó a poner mi confianza en Él. Porque ponte a pensar, con todo respeto a mi tía, yo creo que es una estupidez que mi tía me llevara por un barrio tan peligroso, sabiendo que ella era una mujer, no tenía pistolas y yo era un niño, pero puso su estupidez, la puso como confianza en el Señor. Y eso me ayuda a entender esto y me ayuda a entender lo que es verdaderamente poner mi confianza en Él. Todo lo que se trata de cuando yo confío en mi razonamiento es, de acuerdo a la palabra hebrea keshel, estupidez. Pero cuando mis decisiones están confiadas en Él, ya se convierte en esperanza en Elohim. Eso es un pequeño detalle de lo que yo quiero dejarle a mis hijos como legado, para que ellos puedan darle esa enseñanza a sus hijos también, porque nosotros sabemos que pienso yo, no, pues mis hijos todavía están chiquitos, pero yo pienso que uno de las áreas más difíciles es pensar en el sufrimiento de un hijo, ¿no? En el sufrimiento de un hijo, de una hija. Es duro. ¿Quieren ver la palabra? La voy a compartir acá. Voy a compartir la pantalla entonces para que la veamos. ¿Sí pueden ver? Estamos en el versículo 7 y ahí ustedes van a ver la palabra es Kesel, their hope, Kesel, ¿sí? Es la Kaf, la Samek y la Lamed. Y cuando la abro, mira lo que significa. Stupidity, folly, confidence and hope. Esto se refiere a los loins o los lados del animal que eran las partes del sacrificio. Esa es una definición. La otra definición es stupidity o folly es como fool, like foolish. And confidence and hope. No, nunca me imaginé yo que eso iba a tener esa correlación. Pero la palabra en sí deriva de la palabra solo estupidez, to be foolish and to be stupid. And it makes complete sense, tiene completo sentido. Cuando yo pongo mi confianza en mí, estoy siendo, de acuerdo al hebreo, estúpido. Ni siquiera insensato, estúpido. El hebreo es bien directo y bien simple. Amén. Bueno, entonces, miremos qué pasó. El versículo 8 y 9 nos confronta.
pero a la misma vez nos abre los ojos a entender qué es lo que tú y yo hemos recibido. Importantísimo. Dice lo siguiente: para que no sean como sus padres, o sea, sus padres fueron estúpidos porque confiaron en su propio entendimiento. Eso es lo que está diciendo. Para que no sean como sus padres, una generación perversa y provocativa, una generación que no puso su corazón en lo correcto y su espíritu no fue firme con Elohim. Los hijos de Efraín, a pesar de estar armados con arco y saetas, volvieron la espalda el día de la batalla. Qué interesante que se refiere a los hijos de Efraín. O sea, está hablando ahí de nosotros, ahí está hablando de nuestros padres. Y cuando está hablando de los hijos de Efraín, a pesar de estar armados con arco y saetas, volvieron a la espalda al día de la batalla. Yo no creo que está hablando de una historia literal donde Efraín no fue a la batalla. Yo creo que acá está hablando de que Efraín, como cabeza de las 10 tribus, se fue a la idolatría y le dio la espalda. Y teniendo la Torá, teniendo el conocimiento, se fue de la batalla y se fue al paganismo. Yo creo que, y más entendiendo lo que hoy nosotros estamos recibiendo, yo creo que eso es lo que más que todo significa. El hecho de que, no, de que nuestros padres, la palabra Gesén la tomaron para ellos, literal, y la vivieron. Entonces, teniendo la verdad, teniendo la Torá, no pensaron en las generaciones venideras, o sea, no pensaron en nosotros, sino que decidieron en su estupidez, y no acá, yo no estoy hablando ni de tu papá, ni de tu abuela, ni de tu tarabuela, que acá estamos hablando en los tiempos de Salomón y en los tiempos, ¿cierto? En los años 700 antes del Mashiach. Entonces, como resultado, podemos ver esto, lo que acabamos de leer, y también acompáñeme a Oseas 4, versículo 6. Este es uno de los legados. Acuérdate que por el propósito de esta enseñanza, el legado que tú y yo estamos recibiendo, porque no lo hemos recibido a la totalidad, es conocimiento. Nosotros hemos recibido el conocimiento de la Torá. Yo no puedo decir que yo tengo toda la Torá, porque si lo tengo, lo estoy viviendo. Yo la tendré completamente cuando yo deje de pecar y cuando yo viva la Torá a lo máximo. Mientras tanto, hemos recibido el conocimiento de la Torá. Entonces, ¿qué ha sucedido con este conocimiento? Pues ya vimos que nuestros padres lo dejaron perder. Ahora, parte del legado que he conocido es este versículo. Este conocimiento de este legado fue uno de los primeros legados que me regaló o que me dio nuestro amado pastor Higuita. Cuando empecé yo, me acuerdo muy bien que éramos pocos los pastores que él ministraba todos los miércoles en las semanas, en las mañanas. Éramos creo como 3 o 4 pastores. Este fue uno de los primer conocimiento de este legado. Está en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, que confronta, porque dice: mi pueblo es destruido por falta del conocimiento, porque rechazaste el conocimiento. Yo también te rechazaré como Cohen para mí, porque olvidaste la Torah de tu Adonai, yo también me olvidaré de tus hijos. El padre olvidarse de nuestros hijos es cortar el legado. Porque si el padre se olvida de nuestros hijos, ¿quién existirá para pasar el legado de generación en generación? O sea que el padre olvidarse de nuestros hijos era la condición, era nuestra condición. Nosotros éramos esos hijos olvidados. Que da miedo el pensar eso,
Da miedo el pensar eso, porque eso significaba que nosotros, o significa que nosotros estaríamos o estábamos viviendo bajo la palabra Keshel, pero la del otro lado, de estupidez en estupidez, de estupidez en estupidez, y diciendo que estamos de gloria en gloria. Y ese era el legado que teníamos nosotros, pero gracias al Padre se nos ha dado el conocimiento del legado. Nosotros estamos conociendo. Y acá es donde viene la parte tan importante para nosotros. Papás, mamás, hijos, todos los que estén escuchando esto, los que puedan escuchar esto en un futuro. Es que nosotros no podemos repetir lo que nuestros padres repitieron. ¿Por qué? Porque lo que nuestros padres hicieron, Yeshua lo corrige. ¿Y cómo lo corrige? A través de su muerte y solo a través de su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué pasa si nosotros repetimos otra vez este patrón? Porque es que esto no, tampoco nos confundamos. O sea, si Giovanni Gallego se olvida de este legado y yo no se lo explico a mis hijos, eso no significa de que Israel se va a perder. Acá estamos hablando, acuérdate que Israel es un cuerpo. Acá estamos hablando de que, digamos, otra vez todo Efraín se pierde. ¿Y cómo puede suceder eso? Pues como sucedió en esos tiempos. Empieza con un líder acá enseñando cosas que no son, empieza con la gente no estudiando, y así sucesivamente, y nos engañamos con las bellezas del mundo y nos enamoramos con lo externo y nos perdimos. ¿Qué pasa si eso vuelve a suceder? Pues resulta que Yeshua ya no viene a morir y a resucitar otra vez. Él viene a traer el juicio. O sea, Él viene a traer el juicio del conocimiento que hemos adquirido. En pocas palabras, Él viene a culminar el legado. Él viene a decir, ok, ahora vengan, les presento de todo lo que ustedes han leído. Vengan, les muestro tangiblemente lo que ustedes han creído. Vengan, les explico y saboreen y vivan y absorban y sean esos cuerpos gloriosos para que encajen en el legado que han conocido, que han escuchado de. Y por eso los que enseñan este legado llamado Torah serán conocidos grandes en el reino de Elohim. Porque estamos nosotros asegurando de que esto vaya de generación en generación. Es un gran privilegio. Es un gran privilegio en los tiempos que estamos. Yo me he puesto a pensar a veces, padre, ¿por qué no nací yo en los 1800, en los 1600? Yo que era militar antes en el mundo, yo decía, ¿por qué yo no nací en los tiempos, como dicen en inglés, the barbarian times, o en los tiempos de the medieval times? Pero no hay nada más hermoso que haber nacido en el año que nacimos para estar vivos hoy en día. Este es un tiempo fenomenal para decir estamos vivos. No olvídense de lo que el mundo nos muestra, porque todo esto es una oportunidad para nosotros poder resaltar más el conocimiento de este legado que el Padre nos está dejando y que se lo podamos dar a nuestros hijos. Entonces, este es el conocimiento, este es el legado. El legado es el conocimiento. Si nuestros padres se olvidaron de ese legado y le dieron la espalda, pues el Padre se olvida de nuestros hijos. ¿Qué herencia recibirán nuestros hijos? Estupidez tras estupidez tras estupidez, como lo vimos en Proverbios, perdón, Salmo 78:7. Entonces, vamos a Proverbios 13, porque ahora la pregunta es, ¿cómo le dejamos a nuestros hijos el legado? Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 22. Dice lo siguiente: el hombre bueno tiene que dejarles a sus nietos, porque la riqueza de los pecadores se acumula para los justos. Déjame lo leo en otra versión. 13, versículo 22.
Un buen hombre deja herencia a sus nietos, mas la riqueza de los pecadores es almacenada para los justos. Entonces, obvio, como yo dije, yo quiero dejarle riquezas a mis hijos, por eso trabajo fuerte, por eso un ejemplo, vuelvo al ejemplo de mi madre, vuelvo al ejemplo de nuestros padres, para la mayoría que estamos aquí y que vivimos en Estados Unidos, ¿sí? La mamá, los padres de mi esposa y mi madre fueron familias que nacieron en Colombia, dejaron las comodidades, dejaron carreras, dejaron posiciones para traernos acá a edad de niños y darnos un mejor futuro, una gran oportunidad, que ese es lo que veíamos. Algunos hijos lo desprecian, otros lo aprecian. Yo decidí apreciarlo y decidí coger esa enseñanza, ese regalo que me dio mi madre, y en vez de seguir los caminos de muchos de mis amigos inmigrantes, entré al ejército. Entonces, no teníamos el modo para yo solo entrar a una universidad económicamente por los modos financieros por mi mamá, pero entré al ejército y eso me pagó mi educación y eventualmente hemos podido crecer en este país. Ese legado empezó con un acto de fe, ¿cierto? Entonces, yo debo de desarrollarlo y llevarlo al próximo nivel. Ahora, la vida de mis hijos va a ser mucho más fácil en este país que lo que fue para mí. Bueno, pues eso es lo que pensamos, ¿no? Porque no sabemos los tiempos. Pero es responsabilidad mía no simplemente darles lo que yo he sudado, es enseñarles desde niños a apreciarlo, no es simplemente regalarles y ya no, porque es que una herencia es sudada, una herencia es sudada. Si yo recibo una herencia de billones de dólares de mi papá, yo de pronto no la sudé, pero él la sudó. Y nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que una herencia, que cuando ellos la reciban, no piensen de ninguna manera que esta herencia es simplemente un regalo así y que nadie tuvo que hacer nada para esto. Porque es que si no se explica esa parte del legado, así es como la van a entender. Entonces, Yeshua sudó, murió, derramó sangre para nosotros recibir lo que hoy nosotros pensamos que fue fácil y gratis. Porque nosotros una cosa es predicar el evangelio y llorarlo y sentir la emoción de su muerte y su sacrificio, pero la verdad es que nosotros nunca estuvimos ahí presentes para saber exactamente todo lo que él sufrió para que nosotros podamos tener esto. Por eso es que se nos hace tan fácil desviarnos y desenfocarnos, porque no sabemos a la plenitud del dolor, del sufrimiento, y más si nunca hemos sido perseguidos por el mensaje del Evangelio de la Torá. Ya cuando nosotros seamos no criticados, no pienses que porque sois criticados, porque guardas la Torá, no pienses que eso es ser perseguido. No, cuando tus hijos, disculpen lo que diga, sean eh, no sé, beheaded, I don't know how to say that in Spanish, cuando nuestros hijos o un familiar o hermanos de la congregación sean literalmente sacrificados porque mantenemos el nombre de Yeshua las historias que hemos leído y lo que todavía sucede en lugares como la China, en las iglesias que están escondidas en sótanos, cuando nosotros vivamos eso, ahí verdaderamente vamos a apreciar el valor de este legado, pero mientras nosotros estemos con todo amor y respeto detrás de un Zoom, en una cámara, viviendo la Torá, por eso se nos hace tan fácil el pecado. Es una pequeña paréntesis ahí que hago. Entonces, es prudente, es sabio que yo como papá busque qué dejarles a mis hijos, obvio, pero no hay nada más importante que dejarles a ellos el conocimiento del mensaje del evangelio, el mensaje de la Torá. Fíjate que el mensaje del evangelio no es el Brit Hadashah,
El mensaje del evangelio está desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación, el Padre deja establecido el mensaje de la redención. Y el mensaje en sí de las buenas noticias es lo que Él le deja saber a Abraham. Ese mensaje. Sino que ese mensaje eventualmente se desarrolla, se simplifica y se vuelve carne. Y ahora nosotros lo entendemos ya completo. La combinación de todas las cosas que hemos visto. Entonces, aquí quiero traer una pequeña reflexión en lo que es este versículo que acabamos de leer. Un buen hombre, Proverbios 13:22, deja herencia a sus nietos, mas la riqueza de los pecadores es almacenada por los justos. Entonces, volviendo al tema de que el legado es la Torá y Yeshua. Es fácil, si yo tengo un bebé, establecer ese legado en él, porque nació en Torá. Es fácil si tengo niños, porque aprendieron estos chiquitos. Ya se pone un poco más difícil cuando llegué a la Torá con hijos adolescentes, ¿cierto? Y ahora, para los que tienen ya hijos adultos casados, que te están regañando, que te están diciendo un mundo de cosas, ¿cómo le dejas tú el legado y el conocimiento de la Torá? Pues para eso pienso yo que es importante nosotros entender que Yeshua nos dejó un conocimiento específico de la Torá, que Él quiere que tú y yo conozcamos ese conocimiento para que sea ese el conocimiento más importante que le dejemos a nuestros hijos. O sea, la Torá está llena de misterios. Por eso yo digo, nosotros no hemos recibido la Torá, porque, bueno, o sea, espero que no me esté malinterpretando cuando digo que no la hemos recibido. Me refiero en el hecho de que no estamos en ella la plenitud viviéndola, porque pues estamos en una carne. Pero cuando nosotros llegamos a este conocimiento, Yeshua como que nos dijo, voy a decirlo en mis propias palabras, no se preocupen en conocer tantas cosas de estos misterios escondidos. Les voy a decir qué es lo que se tienen que enfocar y eso enséñenlos a sus hijos. Amar a Yahweh y amar al prójimo. Entonces, si tú tienes hijos adultos, de 40 años que se están burlando de ti porque mamá, usted en qué se metió, papá, mejor dicho, tan viejo y en estos temas, ¿usted qué le pasó? Eso ya tan antiguo, pues déjale el conocimiento del amor a tus hijos. Que tus hijos puedan ver que tú no eres una persona que estás juzgando a los demás. Que tus hijos mayores puedan ver que tú eres un papá o una mamá que puede perdonar como has sido perdonado. Porque eso es dejarle a esos hijos adultos el legado más elevado, el conocimiento más elevado que tiene este legado llamado Torah. Acuérdate que Yeshua dijo, el que ama mucho, mucho se le perdonará. Y el que perdona poco, entonces, para esos que tenemos niños chiquitos como yo, mi niña mayor tiene 11 años, mi niño tiene 8 y mi bebé tiene 2, pues la cosa no está difícil. Pero todavía, y para sellar este punto que estoy haciendo, es que más que enseñar la Torá en forma de explicarla, es vivirla. Ese es el legado más elevado que tú puedes dejarle a alguien de la Torá. Porque el ejemplo, el ser humano se alimenta de los ejemplos. El ser humano se alimenta y es ministrado a través de las acciones de otros, sean buenas o sean malas. Nuestra mente funciona en forma cíclica, ¿no? Con puntos de referencia. Pensamos en lo que vimos, pensamos en lo que estamos pensando y pensamos en lo que vamos a hacer. Entonces yo digo, a ver, yo me acuerdo en este momento, mi esposa me engañó. Y yo me acuerdo que Pastor Jimmy pasó lo mismo y él perdonó a la hermana Vivi. Oh, yo sé que yo tengo que perdonar. Entonces, o sea, me eleva las expectativas y me ayuda. El ejemplo tuyo levanta al que está débil.
Eso es importantísimo nosotros entenderlo. Y es un tema que desafortunadamente se nos puede olvidar muy fácil. Entonces ahí vi que pusieron la pregunta, ¿cómo hacemos con nuestros hijos adultos? Modela el amor, modela el perdón, no les alterques, no les pelees, simplemente modela cómo Yeshua te ha mostrado a ti su amor. Eso es lo más importante. Ya con nuestros hijos pequeños, claro, ahí es cuando hacemos todos los ceders y hacemos todos las tradiciones, ¿no? Y las oraciones para que ellos aprendan y eso quede engranado en ellos. Eso ya es mucho más fácil. Bueno, entonces, un ejemplo de eso, vayamos a Josué capítulo 4. Josué capítulo 4 y vamos a ir al versículo 21 para que veamos la importancia que desde siempre lo que te estoy hablando ha sido el mensaje de la humanidad, de Dios para la humanidad siempre. Entonces, él dijo a los hijos de Israel, perdón, sí, en el futuro, cuando sus hijos pregunten a sus padres lo que significan estas piedras, ustedes les explicarán a ellos diciendo, Israel pasó este Jordán, sobre tierra seca. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos quedamos viendo estos dos versículos, no es simplemente que yo quiero darle la explicación histórica a mis hijos. No es simplemente que yo quiero que mis hijos vean y sepan a dónde están los versículos, sino que yo quiero dejarle entender a mis hijos que cuando ellos sufran, sufrirán en tierra seca. Que cuando ellos tengan las pruebas y las tribulaciones de sus vidas, las pasarán en tierra seca. ¿Y cómo yo puedo enseñarles esto a mis hijos? Pues cuando ellos vean que su papá y su mamá están aferrados, recordando siempre que el Elohim de Israel, que abrió el mar y que hizo que los israelitas pasaran el Jordán en tierra seca, es nuestra fe, es nuestra raíz, es nuestro escudo, y que nos aferramos en esa fe pero tan aferrados a esa fe, que ellos puedan ver cómo fue posible que mi mamá y mi papá en la prueba que vivieron no soltaron a Dios. Eso es lo que significa esto. Ese es un legado importantísimo. Ese es el conocimiento y esa es la manifestación que yo le puedo dar a mis hijos del verdadero Dios viviente. Les voy a dar un pequeño ejemplo. eh, bueno, no, un ejemplo fue importantísimo. Se me venía a la mente esto. No sé cuánto tiempo tengo, Pastor Jimmy. Ya ustedes me invitaron a predicar allá en Chicago y ustedes saben que el pastorita me dejó a mí un legado y, y es de no soltar el micrófono. No, hace unos años atrás estábamos nosotros empezando en Raíces Hebreas y teníamos un grupo de jóvenes. Eso fue cuando empezamos el ministerio de inglés. Entonces venían los jóvenes a la casa y era un jueves en la noche, no se me olvida, era como en febrero, porque acá en Georgia en febrero hace frío y llueve y es un poco un clima muy así como aburridor. Y era en la noche y nosotros tenemos una perrita, un Yorkie, una perrita bien chiquitica. Y preciso, esa noche yo estaba explicando lo que era el Urim y el Tumim, las piedras del pectoral y cómo los sacerdotes se inclinaban a las piedras para buscar la respuesta de Dios, como el Ruach prácticamente. Entonces yo estaba explicando y dando la clase de cómo buscar de Dios, de cómo escuchar la voz del Padre y antes de tomar decisiones, no importaba lo que pasaba, pedirle a Dios guía, consulta. Bueno, se terminó la clase. Y la perrita, cuando tú tocas el timbre, pues ella ladraba y hacía mucha bulla.
Y entonces ya eran las 10 de la noche y no encontramos a la perrita por ningún lado. Y empezamos nosotros a buscar. Y mi niña grande ya se empezó a desesperar y empezó a llorar. Y nosotros por toda la casa, y mi esposa me dice, amor, de pronto alguien la atropelló. Ve, mira atrás, afuera, en el driveway, pero no le digas a Daniela, si está ahí aplastada, mejor dicho. Y yo no. Bueno, entonces salieron todos los jóvenes a buscar a la perrita por todo el vecindario. Y era bien oscuro. Y al frente del vecindario era puro monte, porque Georgia es puro bosque. Y yo decía, ¿a dónde vamos a encontrar a esta perrita? Y ella es chiquita, pesa por ahí 5, 6, 7 libras. ¿A dónde vamos a encontrar a esta perrita? Y yo me empecé a desesperar, como media hora todos buscando y como que de repente el padre me dice, ¿no acabas de dar tú una clase de buscar de mí primero? Entonces caí en cuenta, cogí a mis hijos y los jóvenes, no se había, ellos todos estaban ayudando. Y cuando los jóvenes que venían de afuera nos ven, a mi familia, a mis niños, mi esposa y yo, arrodillados pidiéndole a Yahweh que nos guíe y que nos lleve directamente donde está la perrita. En ese momento es como si alguien me hubiera cogido a mí de la mano y el padre me llevó directamente y me sacó fuera de la subdivisión, volteé la esquina y ahí estaba la perrita empapada, llena de lodo, escondida entre los arbustos. Y ni siquiera la vi, ella salió porque me vio. Y todos vieron cómo el Padre respondió a una oración. Y ese es un legado porque mis hijos nunca se les olvida que su papá tuvo la fe de orar y ser guiado por la voz del Padre. Entonces, ellos saben que Dios me habla. Y no porque Pastor Dios sea un profeta, no, porque es el conocimiento que la Torah nos está dejando a nosotros. Entonces, darle ese conocimiento a nuestros hijos es una gran riqueza. No es una gran bendición, es riqueza, es poder. Porque cuando ellos estén grandes y ellos se recuerden de lo que su padre hizo, su madre hizo y lo que hacían, van a hacer lo mismo. Y el padre los va a conquistar, porque así es como el padre me ha conquistado a mí, a través de detallitos así. Será un pequeño ejemplo para que nosotros entendamos por qué es tan importante este versículo que leímos en Josué 4, del 21 al 22. Darle a nuestros hijos la certeza de que nuestro Elohim es el único Elohim y que si nos entregamos a él, ellos tendrán la sabiduría de todas las cosas. Tendrán acceso a bellezas, a grandezas, a bendiciones, a riquezas. Amén. Amén. Un segundo. Bueno, sigamos entonces a Proverbios. Acá es lo que yo quería mostrar. Vamos a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Proverbios 22, versículo 6. Este es un versículo muy famoso, muy conocido, ¿cierto? Dice, instruye a un niño en el camino que debe seguir y no se apartará de él ni en la edad avanzada. Y esta es la parte que yo quiero compartir acá también en la pantalla. Denme un segundo, yo comparto acá también esto. Es Proverbio 22:6. Voy a abrir acá porque este también es uno de los misterios que me impactó. Proverbios 22:6. Miren acá lo interesante. Aquí va a necesitar de la matemática del pastor Jimmy. Proverbios 22:6. La palabra instruye resulta ser la palabra Hanak. 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 Good to see you, man. Good to see you, brother. Proverbios 22:6, cuando dice la palabra instruye, resulta ser la palabra Hanak. ¿Ok?
No sé si la pueden escuchar ahí. Strong's H2596. Hanach. Hanak. Y significa entrenar, dedicar, inaugurar, ¿cierto? Y no sé si al yo decir la palabra Hanak les suena a algo parecido. Cuando yo digo Hanak, ¿a qué suena la palabra Hanak, Pastor Jimmy? ¿Suena como algo? Cuando decimos la palabra Hanak. Ahí está abierto, amor, ya el micrófono. Hanukkah. Dime. Hanak. Hanukkah. Bueno, no. Tanakh. Hanak. Tanakh. Tanak. Tanak, qué interesante. Mira cómo es el hebreo. Es un, no me lo quite, no le quite el mute porque voy a necesitar la matemática del Pastor Jimmy. Mira cómo es el hebreo. El hebreo y la escritura es un rompecabezas, ¿cierto? O sea que la palabra Hanak es instruir y qué interesante que suena como Tanak. Lo único que cambia, Pastor Jimmy, en esta palabra es la primera letra. Sí. Aquí tenemos la het, esta es la het, la nun y la kaf o la kuf, Hanak. Y si tú quitas esta letra y pones la taf, entonces tenemos Tanak. Tanakh. Tanak. Ahora, mira lo interesante. Si podemos ver acá, ¿no? Sí. Esta es la het, con lo que se escribe Hanak. Y esta es la taf, con lo que se escribe Tanak. Pastor Jimmy, ¿cuánto me da si yo divido 400 entre 8? Le doy permiso a que saque la calculadora. 50. ¿Y qué número representa un 50 en la Jubileo. escritura? El jubileo. En pocas palabras, como que si me está diciendo, ¿en dónde yo debo instruir a mi hijo para llevarlo al jubileo? En el Tanakh, en toda la escritura. ¿Y qué significa el jubileo? Pues significa, sabemos que el gran jubileo es la eternidad, pero es el ciclo de esos 50 años, donde ese 50º año representa la libertad, la redención, el perdón, todo lo que nosotros anhelamos y aspiramos de este tema llamado Torah. No sé si me expliqué. Sí, señor. O sea, que no es simplemente instruir a tu hijo, sino nos da específicamente instruirlo en qué. Y para los que no saben qué es la palabra Tanakh, Tanakh es Torah, Neivim y los Ketuvim, que son la Torah, los salmos y los profetas, los escritos. Entonces, es poderoso todo esto que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que debemos enseñar, Pastor Jimmy? Entonces, ¿cómo empiezo yo? Porque nosotros como pastores, todos los que ustedes están acá, yo creo que una de las bellezas que mi pastor Higuita, nos ha enseñado a nosotros es que yo estudio Torah, ¿para qué? Enseñar. Para enseñar Torah. Entonces yo tengo una hermana que a mí me ministra mucho y es la hermana Nubia. Y ella está ahí, esa señora se conecta y ella toma notas y ella es la que yo me imagino ya todos los cuadernos que tiene de los estudios y está ahí bien lista y presente. Mírala, ahí estamos. Pero ahora viene el gran reto, hermana Nubia. Todo ese estudio es para que usted se lo enseñe a alguien. A alguien. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos de enseñar de todo esto llamado Torah? O de todo este libro Tanakh, del Tanakh y del Brit Hadashah. ¿Qué es lo que debemos de enseñar? Pues vayamos a las escrituras. A una de las primeras partes, yo no sé si es la primera, pero definitivamente es una de las primeras partes donde se le habla
al pueblo de Israel y se le da la instrucción específica de cómo dar este legado a nuestros hijos. Vayamos a Éxodo capítulo 12. Y vamos a ir al versículo 26. O sea, la pregunta que estoy haciendo, ¿qué debemos enseñar? Ya hemos entendido que el legado es el conocimiento de la Torá. Ahora la pregunta es, ¿qué de este legado es que nosotros queremos dar? Y acá es donde viene la gran belleza. Éxodo 12, versículo 26. Dice lo siguiente: cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? ¿De cuál ceremonia estamos hablando? De Pesach, de la Pascua. Dice, digan, el sacrificio del Pesach de Adonai, porque Elohim pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Mitzraim, cuando mató a los Mitzraim, pero libró nuestras casas. Los hijos de Israel inclinaron sus cabezas y adoraron. Entonces los hijos de Israel fueron e hicieron como Adonai había ordenado a Moshe y Aarón. Eso fue lo que hicieron. ¿Qué es el legado que yo le debo de dar a mis hijos? ¿Qué significa esto? La muerte y la resurrección de Yeshua, el Pesach. Este es el conocimiento, porque de ahí empiezan todas las revelaciones y los misterios de la Torá, del Evangelio, del Brit Hadashah, del Tanakh. Ahí nuestros hijos empezarán a conocer sus cuerpos, ahí nuestros hijos empezarán a valorarse, ahí nuestros hijos conocerán principios, perdonarán, entenderán lo que es el amor, entenderán lo que es ser amados, entenderán lo que es un papá, un hermano, un hijo, entenderán todo lo que necesitan para ser excelentes seres humanos en este mundo y todavía heredar la vida eterna. Esa es la enseñanza que nosotros, si tú no sabes cómo empezar, cómo enseñarle esto a tus hijos, se empieza por ahí. Y volvemos al tema de los hijos, de los que tienen hijos grandes, hijos mayores, viejos, ya de 40 años. Pues modela el Pesach. Muere a tu yo. Lo que más va a modelar a un hijo de 40 años es ver cómo su papá, que fue tan terco y nunca quiso cambiar, ahora está cambiando porque empezó a conocer la Torá. Y está modelando la muerte y la resurrección de Mashiach, y está guardando los mandamientos, y está honrando un Shabbat, y está honrando los Moedim. Y por más que tu hijo se burle de ti, tú simplemente persiste, sigue. Y eventualmente, ¿qué pasa? Y esto yo creo que todos lo hemos vivido. Cuando un hijo, como el ejemplo que estoy dando, se ha burlado de su mamá, de su papá por la fe que están siguiendo, y ese hijo de repente se encuentra en una situación donde su hijo está grave, ahí es cuando van a venir a ti. Ahí es cuando van a tocar puertas arrodillados y humillados. Y no es que yo esté deseando eso para tus nietos, pero van a ver la referencia del testimonio de vida y van a ver la fe que está en ti. Entonces, cuando Pablo nos dice que nosotros debemos de estar listos en cada momento, es estar listos en eso, de que nuestro testimonio es tan vivo y tan directo que cuando la gente, sean tus hijos o otros, necesiten de una esperanza, tú estés listo para darla porque la has estado dando por tu testimonio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de enseñar de legado? O sea, qué es lo que nosotros debemos de empezar a dar, no solo a nuestros hijos, obvio, empezando en nuestra casa, es el entendimiento de lo que es Yeshua, de lo que es su sangre. Si tú no sabes cómo explicar eso, habla con tu pastor, que te dé el regalo, que te dé la explicación, que tú lo puedas
entender de una forma que si se lo vas a explicar a un niño de 10 años, el niño de 10 años lo pueda entender. Si tú tienes que hacerte como niño, hazte como niño. Si tú tienes que actuarlo, actúalo. Pero ese es la importancia. Nosotros fallaríamos si nosotros no logramos darle esto a nuestros hijos. Y una de las cosas que yo creo y la razón creo por la cual Pastor Jimmy y su esposa me invitan es porque tenemos un corazón en común, tenemos un deseo en común, tenemos algo que nos gusta y es los jóvenes. Los jóvenes, nos apasionan los jóvenes, a mí también. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí está todo lo que estamos haciendo. Si para nosotros, nosotros le hemos dado la espalda al Padre. Esto no puede parar en nosotros. Nosotros tenemos que apoderar a nuestros hijos con estos temas, que ellos se sientan que no son excluidos y que el papá está tan ocupado sirviendo y que la mamá está tan ocupada cantando que ellos están por allá sentados en la parte de atrás de la iglesia ahí jugando en el celular, viendo cosas que no deben, sino involucrarlos a ellos, que ellos sean parte de esto, que ellos sientan que este legado es de ellos, porque es que es de ellos. Todo en la escritura lo vemos que es para ellos. Salmo 78, léanlo todo y completo. Léanlo todo y completo. Si hay algún padre aquí que esté conectado, que ha tenido una diferencia con su hijo, si ayer peleaste con tu hijo, es importantísimo que busques la reconciliación inmediata. Y si tú sabes que es algo que duele pedir perdón, hazlo. Porque no se trata solo de tu hijo. Se trata del pueblo de Israel, porque nosotros necesitamos que nuestros hijos lleven este mensaje hasta el final de sus vidas, para que así todas personas que crucen sus caminos y hayan escuchado el mensaje que ellos predicaron, lo pasen a la otra y a la otra hasta que ya todos lleguemos. Acuérdate. No sé si estás de acuerdo con lo que he dicho o no. De pronto no lo estoy respaldando con un versículo específico bíblico, pero nosotros no tenemos la plenitud de la Torá. Puede que esa sea una opinión mía y si estoy equivocado, pues lo acepto. Yo creo que nosotros tendremos la plenitud de esta herencia llamada Torá en el tiempo venidero, cuando heredemos la tierra. Acuérdate que ellos reciben la Torá en el desierto para vivirla en la tierra prometida. Entonces, es lo que yo, por ahora, puede que mañana o 10 años después vea algo diferente. Pero mientras tanto, yo peleo con mi yo y batallo. Y todo lo que vemos en el desierto que sucede con Corá, la rebeldía, la terquedad, la idolatría, todo eso está en ti, todo eso está en mí, todo eso está en nosotros. Por eso digo que la Torá la viviremos es en la tierra prometida. Por ahora nos esforzamos y somos valientes. Lo que sí hemos adquirido es el conocimiento de que existe, de que es Yeshua, de que es nuestro Elohim y que solo a través de él nosotros podemos lograr alcanzar un mandamiento y que solo a través de él tenemos la salvación, tenemos la vida eterna y solo a través de él, porque él es Elohim. Ese es el conocimiento que yo digo, mi herencia humana que yo he adquirido en este momento. Pero la herencia total la recibirá Israel, todo Israel. No Pastor Jimmy, no Pastor Gio, Israel. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y desconectarnos de la manera que pensábamos antes, de una forma tan individual, que mi iglesia es mejor que la otra. No, acá nosotros como Israel tenemos que entender de que este legado es para ese Israel todo completo, los que han muerto y los que estarán vivos en el día que llegue Yeshua. Entonces nosotros no podemos pensar solo en esta generación de hoy. Nosotros tenemos que ser visioneros y tener la visión, proyectarnos a que esto va mucho más allá que un EMC Shalom. Esto va mucho más allá que un Gio o que un Pastor Higuita, por más
grande que Él sea, porque Él es más alto que yo, no importa, esto va mucho más allá. Esto va hasta quién sabe cuántas generaciones faltan. Y no solo eso, todas las generaciones que lo han traído y que lo han sufrido. ¿Cuántos de nuestros hermanos hebreos, judíos, no han muerto llevando esto, manteniéndolo, sudándolo? Entonces, nosotros debemos de pensar de esa manera, entendiendo de que yo no soy bendecido. Israel es bendecido. Yo soy parte de Israel. Vamos a terminar, pues obvio, en el famoso, me quedan 3 versículos, en el famoso Shema. ¿Qué es lo que nos dice el Shema? Deuteronomio 6, 4 al 8. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sientan en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Aténlas en su mano como señal, póngalas alrededor de la frente con una banda y escríbanlas en los marcos de las puertas de su casa y en sus postes. O sea, que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a anhelar esto día, noche, mañana, mediodía. Que sueñen con esta herencia, que soñemos con la herencia venidera, constantemente. Deuteronomio 32. Versículo 7. Recuerden cómo eran los días de antaño. Consideren los años de épocas pasadas. Pregunta a tu padre, él te dirá. A tus ancianos también, ellos te informarán. Aquí hago una pequeña paréntesis. Yo pienso que nosotros somos la quinta generación. ¿A qué me refiero cuando digo la quinta generación? Porque dice que el Padre no olvidará los pecados hasta la ¿qué? Hasta la cuarta generación. Entonces, esa cuarta generación es cortada. Pero la quinta generación es como un ciclo nuevo. Empieza una generación nueva. Yo creo que nosotros somos esa generación nueva. Por eso todo esto es tan nuevo para nosotros. Y ya cuando yo leo este versículo, yo tengo que entender que yo no pude preguntarle a mi papá sobre estos temas para que él me dijera. Y como soy la quinta generación, entonces yo ya seré como el anciano. No sé si me explico. Yo ya soy ese anciano. Y mis hijos me preguntarán a mí y yo les respondería a ellos. Entonces entendamos que esta herencia, el conocimiento de esta herencia, obvio que este conocimiento no ha parado de ir de generación en generación, pero de repente, boom, se nos abrió la mente a nosotros. Entonces, ¿yo qué tengo que entender? Yo no puedo comportarme ya como un niño inmaduro. Yo tengo que comportarme como un anciano. Yo tengo que comportarme porque es que yo recibí un conocimiento que está muy avanzado en el tiempo, que ya tiene tanto respaldo científico, tanto respaldo histórico. O sea, a nosotros se nos vino un conocimiento ya tan armado, que nosotros no lo podemos maltratar. Nosotros ya somos los ancianos. Nosotros aquí no somos los niños que preguntamos al Padre. Yo soy la quinta generación. Nosotros somos esa quinta generación. Nosotros por la gracia, el amor de Yeshua, él limpió completamente y nosotros, boom, el Padre empezó con nosotros. Y estamos ahora nosotros llevando este mensaje. No podemos comportarnos como los inmaduros del cuerpo. Nosotros tenemos que entender
que si Él murió por mí, Él me perdonó. Yo no soy nadie para no perdonar a nadie. Yo no tengo autoridad ninguna para no perdonar. Yo no debo de guardar rencor. Esas son las cosas que guardamos cuando somos los inmaduros, los recién nacidos. Nosotros somos ya esos ancianos, porque tenemos Yeshua y la Torá. Nosotros tenemos las dos cosas. Tenemos la llave y tenemos el cofre. Cuando nosotros teníamos solo a Yeshua, teníamos solo la llave. Mientras tanto, los judíos tenían el cofre, la Torá. Entonces, los judíos no sabían cómo abrir la Torá y por eso tienen tantos comentarios y Humash y Zohar y Talmud y Mishnah y Mishkan y comentarios y comentarios y comentarios y comentarios, algunos poderosos, otros no tienen sentido. Y nosotros estábamos igual, solo con Yeshua dándole la vuelta con el Brit Hadashah, como si estuviéramos en el desierto 40 años, 40 años. No sabíamos qué puerta abría esa llave. Y ahora ya somos los ancianos que tenemos la llave y el cofre. Y hemos tenido el regalo de abrir y accesar el conocimiento que hoy nosotros tenemos. Y ese conocimiento inmediatamente nos hace ancianos en el cuerpo. Pónganse a pensar, un Rashi, que era un anciano, esos rabinos con tanto respeto, ni ellos tienen el conocimiento que tú has adquirido. Tú eres considerado ya un anciano. Es hora de que nosotros entendamos con toda claridad el conocimiento que tenemos, el nivel de conocimiento, para que lo vivamos, porque ahora ya son nuestros hijos los que nos preguntan a nosotros. Ya son pastores que vienen a nosotros a preguntarnos. Yo nunca pensé que yo enseñaría a pastores. Nunca en mi vida me imaginé yo enseñando a pastores. Y ya cada uno de ustedes que han entendido esto, sea lo más pequeñito que lo hayan entendido, ya ustedes pueden ser maestros de pastores, porque ya somos ancianos. Somos la generación que tiene un conocimiento a otro nivel, no para caer en arrogancia, con toda claridad, entendiendo de que igualito Moshe, en humildad y en humildad. Por último, ¿cuál es el beneficio de este legado? ¿Por qué yo quiero dejarle este legado a mis hijos? Vamos a segunda carta, Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, y porque desde la infancia has aprendido los rollos sagrados que te pueden dar el conocimiento, y en otras versiones dicen la sabiduría de la salvación de la fe de Yeshua. Eso es poder, eso es riqueza. Que tú le puedas dar ese legado a tus hijos, wow. Que tú le puedas dar ese legado a un joven, sea tu hijo, sea tu amigo, sea el hijo de el que sea, el vecino, eres considerado grande en el reino de Elohim. ¿Por qué eres considerado grande en el reino de Elohim? Porque ese niño llevará esto y tú no sabes hasta dónde lo llevará. No tienes ni idea hasta dónde lo llevarás. Nosotros no tenemos ni idea lo que un niño, cuando escucha, cómo lo analiza. Cuando te mira predicar, cuando te mira enseñar, cómo te están observando y cómo están poniendo las palabras. Y acuérdate que no eres tú, es el Ruach que está operando en ese niño, en ese adulto, en ese joven al que tú le estás hablando, y de repente el Padre le da una revelación y un mensaje que lo lleva a otro nivel.
y tú nomás te asombras. Y qué bonito saber que fuiste parte de ese granito, de ese pequeño mensaje de enseñanza. Muchas veces mi esposa es testiga, unas veces dice, no, pues, ¿quién está escuchando mis prédicas? Y uno nunca sabe, uno no tiene ni idea y uno no se da cuenta, porque pues el Padre nos da la enseñanza del sembrador, ¿no? Unos siembran, otros riegan y otros cosechan. Y nosotros somos esa quinta generación. No sé si entendieron mi analogía. Es una analogía, tampoco es algo que está escrito en la escritura. Lo digo porque en Éxodo él habla de cómo él no quitará el pecado hasta la cuarta generación, no olvida el pecado hasta la cuarta generación, como si la quinta generación empezaba un ciclo nuevo. Entonces nosotros empezando ese ciclo nuevo, somos los que estamos sembrando, porque nosotros somos esos ancianos que ahorita llegamos derecho a sembrar y sembrar ¿qué contiene? ¿Qué significa eso? Es trabajar la tierra, labrar la tierra, ¿cierto? A veces es tierra bien seca, bien dura, bien terca. Hay veces hay que desarraigar arbusticos chiquitos y replantarlos en lugares diferentes. Somos los que sembramos. Y el pastor Jimmy, la hermana Vivi, muchos de nosotros veremos algunos frutos, obvio, porque sabemos que unos ya están listos y lo único que necesitaban era un mensajito y boom, ya inmediatamente. Pero muchos de nosotros, de los nuestros, de pronto nosotros nunca veremos fruto, pero sabemos que sí, porque la palabra en 1 Corintios 15 dice que nada de lo que hacemos es en vano. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Amén. Entonces, hermanos, seguimos con esta hermosa misión. Esta es la misión. Esta es la gran misión. Esta es la gran comisión, como se nos explicó. Es dar este legado. Y acuérdate que esta herencia, nosotros estamos dando es el conocimiento de esta herencia. El Padre es el que enamora a las personas de esta herencia. Tú no. Esa no es obra tuya. Tú no enamoras a nadie de esto. Es el Padre quien conquista a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, pero sí es nuestra responsabilidad con nuestro testimonio empezar a darle a ellos esa enseñanza. Acuérdate, termino con lo que empecé. La palabra que es Keshel. Pon tu confianza en Él. Si yo pongo mi confianza en mí, entiendo que mis hijos me están viendo hacer estupideces. Amén. Oramos. Vas a sellar con una oración. Padre amado, Padre celestial, alaba a nuestro Elohim. Padre santo, gracias te damos, Señor. Qué impresionante, Señor, ver cómo tú siempre has estratégicamente, siempre pensaste en el mensaje de la salvación desde el principio y lo tienes escrito hasta el final, hasta tu venida. Y por eso nos has dado el conocimiento y nos has ordenado que nosotros instruyamos a nuestros hijos en tu palabra y que los encaminemos en el camino de la verdad, de la vida, en el camino del amor y la justicia en Yeshua. Padre amado, yo te ruego y te suplico que nos ayudes a través de tu espíritu de santidad a enseñarle a nuestros hijos, danos creatividad, danos paciencia, danos amor, danos pasión, déjanos entender, Padre Celestial, que ellos son más importantes que hablarle a miles, Señor amado, que ellos son la primera atención que nosotros debemos atender y darle, Señor amado. Yo te ruego y te suplico que a esos que tienen hijos ya mayores, adultos, dale a esos padres, dale fuerza, dale valentía, dale paciencia, dale persistencia y que en sus rostros brote tu amor, Señor amado, para conquistar a esos hijos o hijas que de pronto en su ignorancia juzgan a sus padres. Yo te doy gracias porque has establecido este sistema de este legado, porque eso me deja saber a mí con toda confianza
de que de que en el día de la resurrección Israel estará ahí listo para entrar. Porque así muera yo hoy, Señor amado, yo sé que las próximas generaciones predicarán este mensaje hasta tu venida. Cuando tú nos despiertes a nosotros, lograremos entrar por el trabajo que hoy hacemos, que tú haces en nosotros. Gracias por tu muerte. Gracias por tu resurrección. Gracias porque nos dejas entender el Pesaj y nos dejas entender que a través de ese acto sacrificial tuyo, Señor amado, tú nos has dado a nosotros la herencia de poder ser parte de tu pueblo. Nos has adoptado, nos has redimido. Y hoy, Padre Celestial, somos tus siervos para seguir llevando este mensaje de la verdad, cueste lo que cueste. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Pastor Gio. Creo que en esta noche nosotros pues no le vamos a añadir nada más. Vamos a dejar que sea el Rúa que nos ha ministrado. Hemos hecho como un clic con todo lo que ya habíamos hablado y nos ha ayudado mucho. Creo que hemos encontrado muchas respuestas a cómo transmitir ese legado, a qué es ese legado. Y fue basado a través de la escritura. Creo que ha sido muy, muy importante eso. Y te damos gracias porque pues hoy el Padre te usó para ministrar a tu pueblo. Y yo no más te digo eso, ¿no? Yo recibí mucho hoy y gracias al Eterno y pues me imagino que yo digo que todos fuimos de una manera u otra ministrados en cómo dejar este legado, ¿no? ¿Cuál es el legado? Y que todavía pues seguir, ¿no? Seguir trabajando para que la generación que viene esté más fuerte, ¿no? Amén, aleluya. Pastor Gio, 1.000.000 de gracias, de verdad ha sido gratificante el poder en esta noche. Vemos un pueblo aquí reunido que representa muchos hogares, que representa muchas familias. A lo mejor hay madres solteras, a lo mejor hay padres y madres juntos, a lo mejor hay mujeres que aún no tienen hijos, pero sabemos que es un legado muy importante porque cuando somos sea maestros, ministros, líderes, babysitters, nannies, cuidamos un niño, una niña, en la calle vamos y cuando nosotros podemos dar ese legado, nosotros entonces estamos cumpliendo el propósito por el cual el Padre nos ha llamado. Testificar de Yeshua es nuestra labor. Amado pastor, 1.000.000 de gracias, de verdad. Voy a cerrarla, a parar de grabar para poder charlar. Con permiso.